Para levantar rogativas, Señor, acciones de gracias, Padre Santo, delante de tu presencia, Señor. Que tu palabra, Padre Santo, fluya e igualmente como el Espíritu, Señor, pueda fluir, Padre, en nosotros. En el nombre de Jesús, dame lengua de discípulo y una unción magisterial, Señor, para exponer tu palabra con claridad, con denuedo y sobre todo, Señor, con autoridad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo este crecimiento espiritual que tiene que ver desde un oyente hasta alcanzar la estatura de amigos, y hoy pues nos toca la transición entre discípulos y siervos y siervas. Pero antes de eso, esa transición, quisiera mencionarles algunas citas de la Escritura. Por ejemplo, esta en Marcos 16, 14. Y dice: después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa. Fíjense que allá no habían 12, sino habían 11. Después fueron completando el número 12, pero aquí habían 11. Y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esta es una reprensión para los discípulos. Yo no sé qué se imagina usted hablar de alguien. Hermano, viera que los 11 estaban sentados a la mesa. ¿Qué estaban haciendo? No sé, tal vez acomodados, digo yo, que si los fue a reprender. Y mire, porque en lugar de dejarlos sentados ahí, les dijo: ustedes los reprendió por incrédulos. O sea, una de las cosas que puede afectar a un discípulo es la incredulidad. Es decir, que si hay incredulidad no nos vamos a mover a hacer. Recuerde que la vida de un discípulo está hecha en el aprender y hacer, o sea, en el oír, creer y actuar. Pero ellos lo reprendió porque en lugar de estar creyendo que Él le había resucitado, y cuando Él resucita dice: toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra, Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, quiere decir que no. Entonces aquí, ¿a quién les mandó a predicar el evangelio? A los discípulos. O sea que los discípulos deben aprender a enseñar la palabra, a discipular, pero también a predicar. Entonces podemos tener ya la estatura, como dice el libro de Hebreos, debiendo ser ya, dice, maestros, todavía son niños, debiendo estar ya habiendo aprendido todo, todavía tienen necesidad de leche y no de alimento espiritual. Entonces viene y lo reprende a estos discípulos, porque si no lo reprende seguramente iban a involucionar. En lugar de transicionar a otras dimensiones, a siervos, se iban a estancar, porque habían dejado de predicar. Yo no sé si usted está predicando, pero en el nombre poderoso de Jesús, la palabra dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces a veces, van a haber reprensiones de parte de Dios. Tal vez no nos venga a hablar como a ellos verbalmente, pero puede ser alguna situación, alguna crisis, algún problema donde el Señor te está mostrando que hay una reprensión porque hay algo que no está probando de ti, algo que Él no quiere, algo que quizá te está llevando al acomodamiento. Y después dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Entonces ahí me quedé con esto, pero ahí continúa. Pero lo que quiero resaltar es que lo reprendió por su incredulidad. Y vayan a predicar. ¿Saben por qué ustedes no están viendo señales? ¿Saben por qué ustedes no están pudiendo poner la mano sobre los enfermos y que se sanen? ¿Saben por qué ustedes están careciendo de ver las señales que siguen a la palabra? Por el acomodamiento que tienen todos sentados a la mesa. Entonces, a veces, hermano, nos limitamos. Gloria a Dios por congregarnos, venir al templo, pero cuando dejamos de anunciar, dejamos de orar, dejamos de ministrar lo que hemos recibido, entonces después: Señor, ¿y por qué yo me siento vacío y débil? ¿Y por qué no me llenas de tu presencia y de tu poder, hermano? Y Dios sí nos va a dar de eso, pero seguramente se habían perdido todas estas manifestaciones, porque ellos, en lugar de estar predicando, estaban sentados. Hay un tiempo para sentarnos a la mesa, a la Santa Cena. Hay un tiempo para sentarnos en las sillas para aprender, pero hay un tiempo de ir a predicar. Hay un tiempo de darle gracia lo que por gracia ya hemos recibido. Marcos 9:38 dice:
la Nueva Traducción Viviente. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a Sol de Justicia. A este discipulado. Viera que vimos un hermano diciendo que de aquí la iglesia nunca lo vemos, pero andaba predicando por allá, y nosotros como no lo vemos en el discipulado, vos detente, ¿quién te mandó a hacerlo? Más o menos estoy tratando de parafrasear o aplicar lo que le dijeron los discípulos. Entonces, mire usted lo que le dijeron a decir. Mira, vimos a uno que estaba liberando endemoniados por ahí, y nosotros le dijimos, ¿quién te autorizó a hacer eso? Porque no perteneces a nuestra élite, a nuestro grupo, a nuestro ministerio, ¿verdad? Entonces, no le vaya a pasar eso a usted. Mejor, mire, hermano, a veces a uno le da pena. No sé si a usted le ha dado pena algunas cosas, pero a mí algunas veces me dio. Cuando me encontraba con compañeros de trabajo a los cuales nunca yo les hablé de Cristo. Y de pronto un día yo sabía que no eran creyentes, pues inconversos y impíos y todo lo que quiera. Y venía el nuevo creyente, ¿verdad? Ese compañero de trabajo se acercaba a mí porque sabía que era cristiano, pero algo así de la secreta. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Fíjate que te cuento una cosa. ¿Y qué pasó? Estoy yendo a la iglesia. Le entregué mi vida a Cristo. Y te comparto, yo sé que también vos sos cristiano, pues nunca me hablaste de Cristo, pero sé que sos evangélico, así te quiero decir que yo ya soy cristiano. ¿Y quién te habló? Pues uno que acaba de aceptar a Cristo. Él me dijo que yo necesitaba también la salvación que él recibió, y yo creí en el mensaje. Y hermano, no da pena porque no dan ganas no hay aún donde meter la cara en ese ratito, sabiendo que pudo hacer aquel que Dios quería usar para que otro se convirtiera. Nunca hablamos del Señor, nunca testificamos, por lo menos a mí me pasaba. Así que mientras Dios le abra una puerta, no deje pasar la oportunidad, para que en un momento determinado, pudiendo ser esas almas, dice la Biblia en Proverbios que el que gana almas es sabio, pero a veces otros, dice, y Jesús lo dijo, si ellos callan, las piedras van a hablar. Entonces a veces Dios tiene que levantar a otros, porque nosotros a veces dejamos de hacer lo que debemos hacer. Y no solo a veces no lo hacemos, sino le impedimos al que lo está haciendo que no lo haga, solo porque no tiene nuestra cobertura, solo porque no ha recibido la temática que nosotros ya sabemos. ¿Ya? Se lo dejo ahí. Marcos 9:39. Entonces Jesús les dijo: no lo detengan. Dijo Jesús: nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. O sea, si hace un milagro, él estaba hablando en el nombre del Señor Jesús. Iban a pasar milagros, así que cuando hablamos en el nombre del Señor Jesús, nombre sobre todo nombre, milagros van a suceder, hermano. Los milagros no suceden por ti, los milagros suceden porque Él es todopoderoso, porque Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Lo que vas a hacer va a suceder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo: nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Así que por eso le digo yo, a veces yo, siendo tal vez más antiguo en el trabajo, teniendo más tiempo, uno se reservaba el testificar del Señor a otras personas, y de pronto, ay, te felicito por estar yendo a la iglesia. Le digo: qué vergüenza. Por lo menos a mí me dio vergüenza varias veces. De verdad que dije: oh, Padre, perdóname, porque qué ingratitud, teniendo yo una palabra, pudiéndole haber hablado de Cristo, Dios tuvo que usar a alguien más. Lamentablemente, como Él no quiere que nadie se pierda. Así que déjate usar por el Señor donde quiera que estés, en el nombre de Jesús. Marcos 13:34. Aquí vamos a ver algo bien interesante. Aquí vamos a hacer el traslape entre discípulos a siervos. Entonces, será como un hombre, la venida del Señor, será como un hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase o ser vigilante. Entonces, ¿qué caracteriza, hermano, a un siervo de Dios? ¿Qué caracteriza a los siervos? Les dan autoridad.
¿Cuántos reciben autoridad esta noche en nombre de Jesús? ¿Sabe cómo se tiene autoridad? Reconociendo autoridad. Entonces, y dice, les dio exousia. Esa palabra que se usa para decir autoridad es exousia, que quiere decir a un poder, fuerza, jurisdicción, ¿verdad? Una habilitación de parte de Dios a sus siervos. Y aquí la palabra que se usa es doulos. Siervos doulos. Significa siervos llamados por amor, a servir por amor, no por obligación, no por ambición, sino por amor. A cada uno, y dice, y a cada uno su obra. Así que una de las cosas que caracterizan a los siervos, aparte de la autoridad, es que hay una delegación para hacer la obra. O sea, eso es una de las cosas. Si no solo se le convierte a uno en un saludo, ¿va? Siervo, ¿qué tal está? Ay, no se vaya a sentir, si usted no hace la obra del Señor, si aquí, hermano, ni mueve una silla y alguien le dice siervo, dígale, hermano, perdóneme, yo ni a oyente llego, o tal vez a oyente. Sí, porque a veces, aleluya, hermano, ¿sabes? O te diga algún día que te quieran invitar a comer, ¿qué quiere comer la sierva? ¿Ya? Porque a veces lo usan, le dicen siervos a todos, y digo yo, estos si no tales ni oyentes o tales ni creyentes son, y ya le están poniendo el título de siervo. Entonces, una cosa, para los siervos, los caracteriza que hacen la obra del Señor. Así que recibe esta delegación esta noche en el nombre de Jesús. Y dice que la obra a cada uno. Gloria a Dios porque usted me ayude acá, y a medida que nos expandamos, yo voy a reconocer que Dios le va a dar una delegación importante, sobre todo cuando es fiel a la autoridad que reconoce, y luego vienen las delegaciones específicas, ¿verdad? Y uno tiene que enviar a alguien a determinado lugar. A cada uno su obra es la palabra ergon, laborar, que significa laborar o ocupación y acción. Quiere decir entonces que una de las cosas que empieza a marcar la vida de un siervo y de una sierva es que el Señor lo empieza a ocupar. Y esa ocupación es como, ¿se acuerda que cuando les preguntan a las mujeres o a los hombres le dicen, ¿cómo es ocupación? Ocupación o oficio. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué significa que te pregunten ocupación o oficio? ¿Ah? Maestro de educación primaria, maestro de secundaria, dígame licenciado. O sea, entonces es su habilidad, su especialidad, su desarrollo. Entonces, bien importante. Dice, y al portero mandó que velase. Esto es una de las cosas bien tremendas, hermano. Ya vamos a hablar de los porteros vigilantes y de los escuderos un día de estos. Porque a veces, por si no conocemos las labores del portero, porque están los siervos, pero hay un portero o vigilante. Y en el libro de Daniel aparecen estaturas. Aparece la de los hombres, ¿qué más? Santos, vivientes y vigilantes. Apunte, Daniel, libro de Daniel, no recuerdo el capítulo exacto, pero hay 4 estaturas. Hombres, vivientes, santos, vigilantes. Esa es. Hombres, vivientes, santos, vigilantes. Entonces, y de aquí, yo creo que al dar ese tema, hermano, me van a pedir que los pongan fechas ahí para ser vigilantes en la casa del Señor. De ahí eso es algo bien importante para los hermanos, en las puertas, para ser portero vigilante, no solo para ver quién vino, quién no vino, y decirle buenas tardes, pase adelante. Esto es, lo como diría yo, el atrio del oficio, pero lo demás es ser un vigilante. Quiere decir que un portero debería estar pendiente de todo, no solo lo que pasa afuera, sino lo que está pasando adentro. O sea, aguilada. Entonces les voy a enseñar sobre eso, porque creo que por eso mismo alguien puede denigrar o menospreciar o despreciar o no valorar lo que significa ser un portero en la casa del Señor. ¿Ah? Un portero. Hasta en los equipos, ¿qué pasa cuando no hay buen portero? Salen goleados. ¿Ah? ¿Cuántos les metieron? Una media docena. ¿Qué? El portero no agarraba nada, todo, ¿verdad? Pero cuando hay un buen portero, llevan las de ganar varios. Así que Dios levante buenos porteros en el nombre de Jesús en la casa. ¿Amén? ¿Cuántos porteros? ¿Cuántos varones porteros? ¿Verdad? Que puedan ser porteros. De hecho, estaba pensando que yo cuando estaba viendo esto dije,
voy a pedir mi par de domingos para ser portero en la casa del Señor. Parte de eso, algo, si discierno eso y entiendo lo que significa, hermano, es una tremenda bendición. Lo que pasa que hoy, a veces dentro de las iglesias es como que, ay, ¿dónde te pusieron? En la puerta, ¿verdad? Dice que, por cierto, tuvimos una situación en la puerta de un hermano una vez, que casi fallece, fíjate. No, en serio, estaba viendo para adentro, se le olvidó atrás y afuera venía un endemoniado con un arma, con un cuchillo. Y gracias a Dios, Dios lo rescató. Pero eso no es el tema. Y los minutos ahí me siguen corriendo, así que, siervos doulos. ¿Qué significa ser un siervo doulo? No Douglas, ¿va, hermano? Ahí te acuerdas. Siervo doulo. Porque alguien, hermano, ¿cuál fue el tema de esta noche? Los siervos Douglas van a decir, no. Los siervos doulos. Indica sometimiento sin la idea de esclavizar. Esto es bien importante. Quiere decir que, o sea, hay un sometimiento, pero ese reconocimiento y ese sometimiento de los siervos no es la idea de esclavizar. Eso es uno de los peligros a veces del mal uso de la autoridad, cuando en un momento determinado, ¿verdad? Es como yo diga, bueno, ¿cuántos siervos hay? Hermanos, el domingo los espero, van a arreglar el jardín de la casa y me lo van a pintar. En algunos lados pasa eso, ¿verdad? A menos que obviamente sea remunerado, por supuesto, ¿verdad? A veces incluso les pregunto acá, hermano, ¿cuánto va a ser lo que vas a cobrar por hacer esto? ¿Verdad? Porque no es la idea de esclavizar a alguien, pero esa es la contraparte, la autoridad, ¿no? Pero indica un sometimiento. También esto indica a la persona que se hace servidor por amor, se hace servidor por amor, ¿verdad? No esperando lo que a veces pasa en algún lado. Hermano, pues, servidor, ¿qué es usted, hermano? Ayuda de servidor, y ahora servidor, ahora jefe de servidoras, ahora primer servidor, hermano, ahora el que instruye a los servidores, y ahora diácono, hermano, y ahora anciano, ayuda de anciano, ahora pastor, les quiero más, hermano, más para arriba, como que fuera algo de escalafones. No, siervo por amor. Usted es siervo, yo soy un siervo por amor, hermano, por amor hago todo. Cuando se pierde eso, dejar de hacer por amor lo que haces, hermano, ya se te echó a perder todo. Yo no creo que, si no hay amor, yo no creo que haya una persona que disfrute lo que hace para el Señor, va a ser una carga. Entonces, tienen autoridad porque reconocen autoridad, es bien importante, hermano. O sea, y recuerdes eso, la autoridad no se impone, sino se reconoce. Cuando tú dejas de reconocer autoridad, estás perdiendo la autoridad y en un momento determinado la tienes que imponer, ¿verdad? Entonces ahí caemos en aquello de esclavizar. Hermano, aquí lo necesito porque y me cae mal que ustedes no vienen a servir cuando uno les dice, pero el reconocimiento de autoridad te lleva a ti a tener autoridad. Mateo capítulo 8, versículo 9. Dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Mire qué interesante. Ese es un siervo, un hombre bajo autoridad. Qué hermoso, hermano. Mire, como diríamos por ahí, me quito el sombrero por una mujer que diga, soy una mujer bajo autoridad. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Hermanas, ¿qué significa eso? A ver, ¿qué significa? Soy una mujer, que alguien diga, soy una mujer bajo autoridad. Mire, hermano, yo le aseguro que hasta un hombre endemoniado va a huir, porque aquí soy una mujer bajo autoridad. Así que en el nombre de Jesús, te reprendo. Hermano, ni tiene que decir te reprendo, que reconoce autoridad. Entonces, este soldado, mire, y dice, con soldados a mis órdenes. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de hombre era este si tenía soldados a sus órdenes? Que era militar, que tenía un grado militar, un reconocimiento de autoridad. Entonces de ahí vamos al punto, ¿verdad? Que casi los que han ido al ejército, por ejemplo, no miran de insubordinados, ¿verdad? Hay de aquel que consiga locura, se rebele porque le cae. Entonces note lo que él dice. ¿Qué significaba eso? Soy hombre bajo autoridad, es decir, tengo autoridad.
porque reconozco autoridad. Con soldados a mis órdenes. Y le digo a este, ve. ¿Y qué pasa? Y va. ¿Qué significa eso? Obediencia. Y al otro ven y viene. Así que hermoso, que Dios lo bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Hermano, le digo yo, no venga al culto mañana. Y usted me obedece. Bueno, ahí obedecen, muchos somos bien obedientes. Mañana los espero y vienen. Que Dios lo bendiga hoy en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez tenga otra cosa que hacer. Tal vez un día para ejercitarnos en la autoridad hacemos el culto el domingo en la tarde. Y usted dice, no, en la mañana no. Y no, yo como en la mañana porque ya me acostumbré, hermano. Y no dije que en la tarde, pues, en la tarde venga usted. Puede ser que se pruebe eso. O sea, que alguno no se sujete. Entonces, automáticamente empiezan a decaer, a declinar en su autoridad. Incluso en su reconocimiento en los ambientes espirituales. Dice, y a mi siervo, ¿quiere que la diferencia? A mi siervo, haz esto. Y lo hace. ¿Qué caracteriza, hermano, al siervo de los soldados que estaban a sus órdenes? A ver, ¿qué caracteriza o qué hace diferente al siervo? ¿Qué le piden al siervo? ¿Qué le piden al soldado? Lo mandan y o ven o ve. Y lo hace. Y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto. Entonces una de las cosas que caracterizan a los siervos es las delegaciones para hacer tal cosa. ¿Verdad? Entonces es bien importante, hermano. Mire, a veces uno en la iglesia le puede decir a un hermano, hermano, prepárate en esto, o haz esto, o no hagas esto. Y a veces están como que no se les dijo nada. Entonces digo, ¿de dónde? Dios mío. Entonces quiere decir que todavía no han alcanzado esa estatura espiritual. Es bien importante entenderlo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver, hermano, entonces vamos a ver los detalles. Dice la palabra que ninguna arma forjada prosperará contra los siervos del Señor. Pero a algunos les forjan armas y ¡pum! Por más, ore pastor, mire que me están atacando, me está pasando esto, Padre, ayúdala, Señor, ayúdalo, Señor. ¿Y cómo seguiste? Mal, hermano. Esas armas, claro. Entonces ponte a ser siervo, ponte a servir a Dios. Sirve aquí, sirve en tu trabajo, sirve bien, sirve en tu casa, sirve en la iglesia, para empezar. Nos estamos llevando a veces una sopapeada por el enemigo, y por allá, y nos cayendo, que levantando un ataque tras otro. Y entonces, y por más que se ore, no se logra victoria. ¿Por qué? Porque esa bendición o esa promesa es para los siervos y para las siervas del Señor. Así que no se vaya a poner solo a servir. Hermano, por favor, póngame a servir. Viera que ya no aguanto, hermano, todos los ataques del enemigo. Póngame. Y me salgo cuando ya se calme todo. Y algunos tal vez lo hagan así, pero les viene otra peor, hermano. Póngame a servir otra vez porque viera que solo dejé servir. Y mire, hermano, antes tenía esos ataques, pero ahora que hermano, se pone el asunto. Se pone bueno el asunto. Preparativos para la conquista. Aquí vamos a hablar de algunas cosas bien importantes. Josué capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. ¿Moisés qué era? Siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés. Aquí puse esto por aquellos que dicen, yo le sirvo a Dios y no al hombre, hermano. De hecho, cuando en la iglesia se empiezan a levantar, hay, por ejemplo, ¿qué había reconocido Josué? Que había en Moisés un llamado de parte de Dios, un ministerio. Entonces en la iglesia, todo ministerio requiere de hombres y mujeres. Hermano, pero entonces le digo, hermano, ¿me podías servir en esto? Entonces cuando, básicamente, eso es bien interesante. No, si alguien recibe esta revelación de parte de Dios, puede ser atacado y decirle, vos, ¿cuánto te paga el pastor? Si vos, mira, hermano, que siempre andas ahí viendo qué necesita, que le abro el carro, que le pongo la talanquera, que aquí, que allá, cualquier cosa. Ay, no, vos. Entonces, no hay que servir a Dios sino al hombre, dicen algunos. No es cierto.
Porque antes de que Josué fuera llamado por Dios, no le servía, bueno, sí le servía a Dios a través del ministro que lo cubría. Entonces eso es bien importante. Algunos quieren que Dios lo levante, pero primero hay que estar al servicio del siervo de Dios antes que Dios te llame directamente a servir. ¿Verdad? Dice, ¿de quién era servidor Moisés? De Dios, de Jehová. ¿Y Josué? De Moisés. Y fíjese qué interesante, porque esa palabra servidor me llamó la atención. Aquí está el numeral del Strong, y uno de los significados que tiene es ministerio. Entonces quiere decir que dentro de la iglesia, cuando las ovejas reconocen pastor, ministerio pastoral, deberían empezar a servirle a uno en el desarrollo ministerial. ¿Cómo me sirven? ¿Cómo me sirven? Pues yo no le pido que, por ejemplo, mire, pues, gracias a Dios por los hijos. Yo tengo 3 hijos, 2 hijos biológicos varones y una hija. Ellos me pueden estar sirviendo como padre, de hecho me sirven como padre. Y los bendigo por eso, porque para mí es una honra. Pero también ellos, al reconocer el ministerio, me sirven, me deben servir en el ministerio, ¿verdad? Y eso es una de las cosas. Igual usted también dentro de la iglesia, ¿verdad? Y por eso, si usted ha escuchado, no, hermano, yo soy servidor de Dios, hermano. Hay mucha gente, mire, que hasta tarjetas cargan de que son servidores de Dios, pero nunca se han sujetado a nadie ni le han servido al hombre que ven. ¿Cómo pueden servir a Dios que no ven? Si no pueden servir al siervo que ven, ¿cómo le pueden servir a Dios que no lo ven? Es mentira. Entonces es bien importante entenderlo. Ahora viene, son los preparativos para la conquista. Moisés ya no entró a Canaán. Moisés murió antes y hubo una transición. Viene el verso 2. Mi siervo, aquí la palabra que se usa es Ebed, mi esclavo, mi sirviente Moisés, se fue con el Señor. Ya se fue con Dios, ya se le venció la garantía aquí, le tocó que partir. Ahora pues, levántate, Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Se fue. ¿Qué pasó con Josué? Así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo también, Josué, le dijo. O sea que pasó su tiempo. Y luego, hermano, y eso es una de las cosas, fíjese usted, cuando recibimos esto, hermano, cuando viene la revelación, porque sin revelación, hermano, ¿verdad? Yo estoy seguro que sin la revelación usted solo un día que mirar entrar al Señor ahí como a un señor de 2 metros de alto. Ese es Jehová, hermano, porque yo le sirvo, hermano, hasta para mi casa me lo llevo de una vez. Pero a veces no pasa eso. Le pongo otro ejemplo, 1 Reyes 19:21. Entonces se volvió dejando de seguirle. Aquí está hablando de Eliseo. Le extendieron el manto y dejó de seguirle. ¿Por qué dejó de seguir? ¿Por qué dejó de ser discípulo de Elías? Porque es un seguidor, uno que le sigue, uno que está aprendiendo. Porque tenía algunas situaciones ocupacionales, algunas tareas que hacer que no lo dejaban en libertad. Dice, tomó el par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. O sea que bien interesante, hermano. Hermanos amados, los que sirven en la iglesia y todos, ustedes le están sirviendo a Dios a través de mi persona. Básicamente así, usted le sirve a Dios, usted me extiende, usted hace que la cosa sea mejor. Por eso yo de verdad, mire, una persona viene por primera vez a oír la palabra, quizá viene con un espíritu de suicidio, alguna situación, no lo quiere ni su tata ni su nana, ni como dicen, no tiene ni, ¿cómo dijo alguien? Cuando dicen ni chucho que le ladre. Algo así por ahí termina. Y usted lo recibe, bienvenido a esta casa. Que el Señor le bendiga hoy, pase adelante, que Dios le hable a través de la palabra. Hermano, qué ayudadita la que me han echado.
Ya está. Entonces aquí hacemos una conexión, porque la palabra que se le va a dar, pues, la gente la recibe. Entonces luego Dios, ¿qué hace con Eliseo? Se va Elías, ¡pum!, levantan a Eliseo. Entonces básicamente aquellos que son fieles para servirle al ministro de Dios, al hombre de Dios, a su cobertura, son los que después dice Dios, te voy a levantar a ti. Pero hay muchos hermanos que ni diciéndole que delante de Dios están sirviéndole, son fieles. Es una verdad. Y creo que muchas veces porque no conocen qué es servir. Entonces, aquí vienen otros puntos. Usan la autoridad para trabajar en la viña del Señor. Es bien importante. Siempre se requiere la autoridad para trabajar en la viña del Señor. Yo me recuerdo que una persona en una oportunidad, mire, le voy a contar un testimonio. Estaba yo trabajando, no necesariamente discipulando, estaba abriendo unos hoyos para poner un poste en cierto lugar para la iglesia. Y llegó una persona, me fue a maltratar. Y me dijo, lo voy a demandar, lo voy a hacer aquí, le voy a hacer allá y aquí y allá. Y le dije yo, ¿sabes qué? Ustedes a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si aquí se fuera a abrir una cantina, feliz estuviera, le dijo, pero como es una casa de oración, te opones en contra. Da demandarme. Cuanto antes es más, vámonos ahorita, hagámoslo. Y me fue, o sea, se metió no conmigo, sino con la autoridad que represento de parte de Dios. ¿Sabe qué pasó? Aquí en la tierra ya no está. Se lo mandó a echar, hermano. No, yo no hice nada. No, yo no hice nada. Entonces vamos a requerir la autoridad de Dios porque tenemos que entender que somos portadores de autoridad. Cuando tú vas a hacer la obra, te vas a enfrentar contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que van a procurar matarte si pueden, destruirte si pueden, hermano, hacer cualquier cosa. Pero recibe autoridad en el nombre de parte de Dios, recibe autoridad para hacer la obra. Y por un camino va a venir el enemigo en contra tuya, y por 7 caminos va a huir derrotado en el nombre poderoso de Jesús, porque hay autoridad de Dios, porque tenemos autoridad de Dios. Autoridad para atar aquí en la tierra y que sea atado en los cielos. Autoridad para desatar en la tierra y que sea desatado en los cielos. Y entonces se abre. Como al venir a interceder aquí, lo que tenemos que hacer es a vestirnos de fuerza, de poder de Dios y a usar nuestra autoridad. Y entonces empiezan a ver esas formas en que Dios abre lo que estaba cerrado. ¿Sí? Entonces también acá dice, la autoridad les permite ejercer autoridad en el mundo espiritual. Es decir, la autoridad que reconocen les permite ejercer autoridad en el mundo espiritual. Una persona, te toca que liberar a un endemoniado y reconoces autoridad. No solo el hecho de, pastor, mire, me puede enviar. Fíjese que casi no vengo cuando usted pide que vengamos, pero ahorita que tengo que ir a orar por un endemoniado, ¿será que yo lo reconozco como me puede dar autoridad? Tal vez esa oración de 1 minuto, Dios te bendiga, que Dios te use y que te abra caminos por si te toca que huir, les voy a decir yo. Porque, hermano, esto se va ganando, esto se va adquiriendo en un proceso de crecimiento. Entonces eres reconocido en el mundo espiritual. Eso es bien importante, hermano. ¿Sabe por qué? Gracias a Dios. A mí me pasó algo cuando recién empezábamos la iglesia hace años acá. Y fue lo siguiente. Estábamos empezando, hermano. Aquí, y justo fue aquí en la 4ª Avenida. Y hubieron unos balazos por ahí, fíjese. Y estaba mi mamá. Mi hijo me dijo, aquí no te puedes quedarme, va a hacer la obra de Dios. Muy peligroso. No le dije yo voy a comprar mi pistola también, le dije yo. Sí, dijo usted, aquí va tu pistola. No, y dijo, no, vámonos, me dijo, hagamos la obra ya, me dijo, te apoyamos todos, porque ya, no, madre, le dije, si Dios me envió a este lugar, nada me va a suceder. Y hemos visto la mano poderosa de Dios. Y estoy seguro, hermano, que el enemigo, que Jehová lo reprenda, ha preparado seguramente muchas armas de destrucción forjadas. Pero la Biblia dice, ningún arma forjada contra ti prosperará.
y toda lengua que se levante en juicio en contra ti, la vas a cerrar. Se van a cerrar bocas en el nombre de Jesús. Y esta es la herencia de los siervos de Dios. Así que yo te declaro esa unción, esa autoridad en el mundo espiritual para que sea reconocida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ningún poder, ninguna fuerza del enemigo que se levante. Ya están cuando llegamos. Ya están cuando llegamos. Solo que tienen que cambiarse los ambientes porque tú usas bien la autoridad. Es bien importante, hermano. ¿Se acuerda cuando dijeron aquí, un día lo vamos a ver? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y a ustedes quién los mandó? ¿Qué autoridad tienen ustedes? Y dice que corrieron, huyeron heridos, porque eran unos exorcistas ambulantes, es decir, no tenían autoridad. Por no decir exorcistas ambulantes o errantes. ¿Qué ve usted cuando le dicen, fíjese que esta persona es vendedor ambulante? No tiene lugarcito, anda en la calle, donde quiera. Entonces así hay hermanos ambulantes que no tienen autoridad. Incluso a veces se pueden mover de un lado para otro para ver si así cambian las cosas. Y ahí les salta, como dijo alguien, ahí les salta la ¿qué? El conejo, dijo el hermano, ahí les sale la cosa ahí, donde quiera que vaya. ¿Por qué razón? Porque es cuestión de reconocimiento de autoridad. El siervo recibirá su recompensa de acuerdo a su trabajo. Eso es bien importante, hermano. Hay trabajo bueno, regular, excelente, malo, no sé. De hecho, uno de los temas que vamos a hablar es de las diferentes clases de siervos y de siervas que hay. Para que cuando usted venga a oírlo, podía definir, santo Dios, yo no quiero ser esa clase de siervo o sierva. Porque a veces, por ejemplo, hay uno en Mateo 25 le dicen a uno, siervo malo y negligente. O sea, alguien, y por eso dice la palabra del Señor, maldito aquel que haga la obra de Dios con negligencia. Entonces, si un hermano se pone a hacer la obra con negligencia, hay que hablarle claro. Porque, hermano, discúlpame, pero así con esas mediocridades, no, o sea, aquí o se hacen las cosas bien o no se hace. Y pasa eso, dice, a mí me pasó una vez. Me llegaron a traer unos hermanos para, dice, que ir a hacer un discipulado. Los esperé a las 6 de la tarde. Eran las 7:30 y no llegaban. A las 7:30 me fueron a traer para ir otra hora y algo de viaje en carro. Y le dije, hermanos, ¿a dónde van todavía? Que vamos a llegar a las 8:30. ¿Qué es eso? Le dije yo, fin de semana. La gente ahorita a acomodarle la cama y a ponerle la almohada vamos a ir, ya se van a querer dormir. Pero sí estaban haciendo la obra de forma negligente. Hermano, que Dios nos ayude. Amén. Hay que hacer las cosas bien para Dios, con excelencia en el nombre de Jesús. Entonces, Mateo 25:19. Ya vamos a ir finalizando, que el tiempo se me acaba. Ahí está bien bonito, pero es bueno porque ahorita vamos a dejar tiempo para 15 minutos para discusiones, interrogantes, preguntas, lo que sea. Mateo 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A los siervos les piden cuentas. Así que si eres siervo hay que rendir cuentas. La Nueva Traducción Viviente dice, después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas. Bien importante. Digamos, discipulado, lo que hagamos en las diferentes áreas de la iglesia, hermanos amados y hermanas, sobre todo los que coordinan, hay que rendir cuentas. Hasta que no van a esperar que yo le diga un día, hermano, ¿y aquel hermano qué pasó? ¿Qué hermana que estaba sirviendo? Ah, no, ya se fue de la iglesia y se fue con el Señor también. Y yo no supe nada. Entonces a veces es un mal hábito no informar. Entonces los siervos que reconocen autoridad, y aquí puse, los siervos rinden cuentas a la autoridad que reconocen. Y esa palabra cuentas, fíjese que significa palabra, pleito. Palabra, hermano, ¿qué tema se dio? Hermano, ¿qué pleitos hay? Mira, que se está peleando el purique con el arroz allá en la iglesia. Sí, hay algo que puede estar. Pablo identificaba problemas dentro de las iglesias que le mencionaban, le reportaban. Fíjate que en la iglesia tal, mira, aquellos hermanos con los otros no se llevan. Y entonces él miraba qué hacía para arreglar la situación. Pleito, predicar, ¿qué tema predicar? ¿Qué asunto? Cuenta, discurso, doctrina, mensaje.
Mire todo lo que significa. Ahí está. Si no lo logra copiar aquí todo, pues se está grabando. Mateo 25:20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí cuando veamos las clases de siervos, para los otros temas, vamos a ver que algunos son siervos buenos, pero no fieles. Y este era siervo bueno y fiel. Así que Dios te lleve a ser un siervo bueno y fiel, en el nombre de Jesús. A veces en la alabanza, mira, este hermano es bueno, pero no es fiel, por ejemplo. O sea, es un siervo bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque sabe lo que hace. Porque sabe, pero no es fiel. Porque no permanece. Porque se le delega y no acepta, no cumple las delegaciones. Hermano, pero cada vez que se le da la oportunidad y él lo hace, mira que lo hace bien, pero no es fiel. Entonces, hay que no te quedes como un siervo bueno, sino que llegues a alcanzar la estatura de siervo bueno y fiel. Porque el Señor viene a honrar a los fieles. Amén. Así que sea un siervo bueno y fiel. Entonces, mire, y usted ya sabe qué le dicen a ese siervo bueno, ¿eh? Entra en el gozo de tu Señor. Y eso podíamos verlo como una recompensa ya de los siervos. Amén, mis hermanos. El tema no ha concluido, ni concluye todavía. Falta mucho por recorrer, pero lo vamos a dejar por acá, ya me pasé un minuto. Pero todavía tenemos algunos minutitos para aportar al tema esta noche. El Señor bendiga a los hermanos que se conectan, que no vienen los miércoles, pero hoy en la transmisión o se ponen al día. De hecho, valdría la pena compartírsela a algunos que usted conozca al mes. Ahí te mando para que algo dijo pastor, ¿verdad? Porque todavía me falta que decir algunas cosas más así específicas, ¿verdad? Porque lo que pasa es que después servimos muchos más, pero ni enterados, entonces siguen haciendo las cosas como que no oyen, ¿verdad? Eso es bien importante, que sean siervos buenos y fieles en el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendecimos esta enseñanza de hoy y damos ese tiempo, Señor, para que pueda haber, Padre, una aportación y salir de algunas dudas que tengamos para, Señor, los que estamos acá presencialmente. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos que escucharon la palabra esta noche, Padre. Prospérales en todas las cosas, Señor, y que sean tu Santo Espíritu, Señor, añadiendo bendición a esta palabra. En el nombre de Jesús.